Abiud Fonseca. Él es peruano, radicado en Ecuador, es profesor de Teología y Antiguo Testamento en Semisud, Ecuador, y en otras instituciones teológicas. Es investigador y escritor de artículos científicos en el área de Teología y Antropología. Es pastor ordenado por la Iglesia de Dios y director del Departamento de Capellanía de Semisud. Es el presidente también de la Asociación Unión Bíblica de Ecuador. Es tecnólogo médico de la Universidad Nacional Mayor en San Marcos, Perú. Es teólogo pastor de Semisud y licenciado en Ciencias Religiosas de la Universidad Cristiana Latinoamericana en Ecuador. Tiene un posgrado en Teología en Sagrada Escritura por el Semisud. Es máster en Antropología en la Universidad Flaxo, Ecuador, y candidato a máster en Estudios Socio-Religiosos en la Universidad de Costa Rica. Ok, muy buenas tardes o muy buenos días con cada uno, cada una de los que están reunidos en esta sesión, en esta convocatoria. Mi nombre es Abiud Fonseca, como lo han dicho ya, y estoy ahora para compartir con ustedes las experiencias que tenemos en el proceso y en el desafío educativo teológico desde un seminario al cual represento ahora, que es el Seminario Ministerial Sudamericano, que tiene sus siglas como Semisud. Así que lo que voy a compartir proviene de una serie de diálogos que tenemos nosotros dentro de nuestro seminario respecto al tema educación teológica, educación superior y también educación universitaria, ¿no? Voy a tratar de transmitir justamente algunos de estos desafíos que constantemente estamos nosotros dentro de la dinámica de trabajo, estamos constantemente realizando y a la vez también procurando resolver. En principio, el Seminario Ministerial Sudamericano Semisud, al cual estoy representando ahora, es una institución de educación teológica de la Iglesia de Dios. La Iglesia de Dios es una denominación pentecostal que tiene una sede mundial en Tennessee, Estados Unidos, es decir, que nosotros pertenecemos a una denominación pentecostal que se conoce, ¿no?, como un pentecostalismo clásico que proviene de estas misiones norteamericanas, más bien desde lo que también se conoce como un pentecostalismo blanco, digamos, ¿no?, porque pertenece a toda esta línea pentecostal conservadora del sur norteamericano. A su vez, también desarrollamos nosotros aquí en América Latina nuestras propias formas de entender y de vivir el pentecostalismo, no siempre ligados a lo que nos dictan desde la denominación, aunque sí, como pertenecemos a una denominación pentecostal, pues siempre tenemos que estar respondiendo también a lo que se regula, lo que se norma desde la denominación. Somos un seminario que no solamente ha abierto sus puertas a la gente que pertenece a nuestra denominación, sino que tenemos apertura para estudiantes de distintas denominaciones y confesiones, y hemos procurado alcanzar, digamos, alguna apertura, sobre todo desde esta perspectiva de la educación teológica superior o universitaria. Los programas que nosotros brindamos están en 4 niveles. Hay un nivel básico, que son los programas educativos que llamamos no universitarios. Tenemos bachilleratos, certificados, diplomados en distintas áreas del saber teológico, de la práctica misional, eclesial también. Tenemos un siguiente programa, que es un programa denominado Teología Pastoral, que ofrece, o que lo ofrecemos nosotros, un título universitario, lo que sería equivalente a un bachelor o una licenciatura, que está otorgado no directamente por el Semisud, y aquí hago justamente una salvedad. Semisud como tal no es una institución universitaria, pero ofrecemos nuestros títulos universitarios en asociación con universidades. En este caso, la licenciatura la ofrecemos con la asociación, en asociación con una universidad que es la Universidad Teológica del Caribe, que es una universidad que a su vez está acreditada por las instituciones acreditadoras de la educación norteamericana, ¿no? Tenemos también como cuarto nivel los programas de educación continua, que son cursos varios que
desarrollamos a lo largo del año, a lo largo de nuestro calendario. Hay algunos cursos que se llaman incluso programas de intensivos de desarrollo ministerial, PRIDEMIS, que convocamos a la pastoral, convocamos a estudiantes de teología, investigadores para que puedan llevar estos programas. Y tenemos como nivel más alto de educación superior, maestrías que ofrecemos. Hay un posgrado, que es un posgrado más bien eclesial, que se llama Escolar y en Sagrada Escritura, y 2 maestrías que las otorgamos en asociación con otra universidad, una universidad norteamericana que se llama la Universidad Lee, que es del estado de Tennessee. Esas maestrías son en estudios bíblicos y teológicos y también en desarrollo integral de la niñez y adolescencia. Bueno, esto solamente de manera introductoria. Ahora, para hablar un poco sobre lo que significa o de acuerdo o responder al título de esta presentación. El título es Modelo de Educación Teológica Universitaria, y confieso que me genera un poco de dificultad asumir el término de modelo, ¿no? Creo que Semisud es un ejemplo más de las muchas experiencias de búsqueda para lograr una educación teológica óptima, así que en vez de presentarlo como modelo, más bien quiero presentar como una especie de testimonio de nuestros logros y de nuestros desafíos dentro de este mundo de la educación teológica. Para eso quiero basarme en 3 puntos críticos dentro de nuestra experiencia, en nuestros diálogos educativos, en nuestro seminario. El primer punto crítico le voy a llamar así como tal educación teológica. El segundo punto crítico voy a llamarlo educación teológica pentecostal. Y el tercer punto crítico sería educación teológica universitaria. Y vuelvo a decir, lo que voy a presentar no necesariamente son conceptos terminados, sino más bien diálogos, ¿no? Sino más bien son algunas líneas de diálogo que tenemos nosotros respecto a estos puntos críticos que estoy mencionando. El primero, cuando hablamos de qué es educación teológica, como dice Matías Presswork, una gran dificultad es lo poco delimitable que es el concepto o la categoría llamada educación teológica en el ámbito protestante evangélico. Y es justamente uno de los debates que hemos tenido y seguimos teniendo siempre nosotros, porque educación teológica dentro del ámbito protestante evangélico tiene muchos matices, ¿no? Tiene muchas perspectivas. En algunos espacios, educación teológica se entiende más bien como una especie de proceso de adoctrinamiento, cuando lo que se busca es transmitir, incluso de manera crítica, lo que está normado o el sistema normado de creencias por parte de alguna institución. Entonces, en ciertos espacios, pues, y a veces también a nosotros mismos, nuestra institución nos demanda que podamos convertirnos en una especie de escuela de adoctrinamiento, nada más. Educación teológica también se entiende a veces como una especie de entrenamiento devocional, y digo esto porque en nuestra experiencia pentecostal, muchos pastores, por ejemplo, creen que venir a estudiar el seminario es venir a desplegar una especie de prácticas constantes de esta religiosidad mística propia un poco de los pentecostalismos, ¿no? O sea, nos envían a los estudiantes y quieren que pues los entrenemos en el ayuno, en la oración, en algunas prácticas devocionales que son propias más bien de la espiritualidad que se vive dentro de las iglesias. A veces también se ha entendido que educación teológica es como una especie de proceso para la preparación, de preparación para un trabajo más bien proselitista, ¿no? Algunas instituciones demandan eso, que realmente la educación teológica sirva para que pueda ser, para formar evangelizadores o gente que cumpla la misión en el sentido estricto de conquistar el mundo a través de esta tarea evangelizadora, ¿no? Educación teológica, dice Matías Presswork también, a veces se confunde con el tema de educación cristiana. La educación cristiana podría ser más bien un proceso básico de formación que no cumple los estándares de la educación superior, pero que responde a las agendas propias de la iglesia. Y por otro lado está lo que se trata de entender como educación teológica superior o como educación teológica universitaria, que es esta educación teológica como tal, que está bajo el sistema universitario o bajo el sistema de la reglamentación
superior en cada contexto. Ahora, la educación teológica también es un ejercicio formativo, es un ejercicio de carácter reflexivo, crítico, dialógico, y que necesita una aplicación práctica. Nosotros entendemos que la educación teológica debe estar fundada en una experiencia de fe, ¿sí? Y que tiene como propósito la formación de personas que puedan adscribirse al servicio cristiano, cumpliendo con la misión de Cristo, que hemos entendido es la expansión del reino de Dios. Creemos también nosotros que educación teológica es un brazo de la Iglesia en el cumplimiento misional de Jesucristo. No creemos en esa oposición de que una cosa es iglesia y otra cosa es la educación teológica, sino que más bien están inmersos dentro de una misma dimensión. En nuestra experiencia hemos tratado entonces de estar atentos a estar inmersos dentro del cumplimiento propio de la misión de la Iglesia. Pero, como en todos lados, seguramente nos damos con que iglesia también tiene demasiados conceptos y matices, porque una cosa es lo que quiere la iglesia local, otra cosa es lo que quiere la iglesia denominacional, otra cosa es lo que demanda la iglesia en su sentido más universal, y otra cosa es, por ejemplo, lo que hay actualmente, ¿no? Estos conceptos bastante deconstruidos de iglesia también. Entonces creemos que la educación teológica debe responder, sí, a estas agendas eclesiales, algunas institucionalizadas, pero creemos también que como educación teológica debemos proponer alternativas, o proponer cambios y proponer acciones dentro de esta agenda de la Iglesia, porque formamos parte de ella, porque nos consideramos y estamos dentro de lo que podemos entender que es la Iglesia. La educación teológica, si bien es cierto, debe responder a las demandas de la educación superior, eso significa que tiene que estar circunscrita en lo que se entiende como saber dentro de la educación superior, como un saber predominantemente científico, y en esta denominación que se llama educación superior, entonces se convierte así la educación teológica en un proceso bastante selectivo, un proceso exclusivo, porque debe responder a las demandas del proyecto moderno, ¿no? De una estructura social jerarquizada, especializada, cuestión que se estuvo hablando en las conferencias anteriores. Y en todo caso, como educación teológica, también debemos nosotros responder a lo que se ha determinado por la tradición educativa teológica sobre lo que es, en todo caso, educación teológica, ¿no? Esta forma de entender la educación teológica desde la historia, como lo plantearon los conferencistas anteriores, ¿no? La teología debe cumplir con esos requerimientos propios de lo que se conoce históricamente como educación teológica. Bueno, esas son unas primeras reflexiones respecto a lo que es educación teológica, lo que debe ser, a lo que podría ser, en todo caso. En un segundo punto crítico que les decía, quiero conversar un poco o hablar un poco sobre lo que es educación teológica pentecostal, o cómo concebimos o cómo estamos nosotros desafiados a hacer una educación teológica pentecostal. Nosotros creemos de que sí ha habido una especie de distanciamiento entre educación teológica y pentecostalismo, pero es un distanciamiento que se ha ido generando por una serie de situaciones, confrontaciones y hasta a veces impugnaciones a la espiritualidad pentecostal. Queremos siempre recordar que, por ejemplo, los orígenes del pentecostalismo se dieron, o de manera simbólica, estos orígenes del pentecostalismo, no solamente se dieron a través de una explosión del espíritu en alguna iglesia, como por ejemplo lo que se conoce históricamente como lo que sucedió en Azusa, ¿no? En la calle Azusa, sino también entendemos que uno de los orígenes del pentecostalismo realmente se dio en una escuela de instrucción, que es esta escuela en Topeka, Kansas, con el famoso Charles Parham, liderando estos procesos y búsqueda del bautismo del Espíritu Santo, etcétera, ¿no? O sea, quiere decir que en los orígenes del pentecostalismo no es que había un distanciamiento entre instrucción teológica o instrucción bíblica y búsqueda espiritual. Sin embargo, con el avance del tiempo, los pentecostalismos se fueron convirtiendo en una especie de expresión disidente de los clásicos protestantismos, básicamente por el tema de la experiencia, de las experiencias corpóreas y espirituales, ¿no? Esto fue llevando a que el pentecostalismo sea sometido a una serie de sospechas, denostaciones y hasta impugnaciones por parte de algunos cristianismos más dominantes,
sobre todo por su falta de fundamentación teológica en cuanto a la experiencia propia pentecostal, y eso pues llevó a una especie de acusación de que existe una falta de educación, o que obviamente existía una falta de educación dentro de los pentecostalismos. No sé cómo interpretar eso. Yo interpreto más bien que lo que había es un déficit en el ajuste a las demandas de una normatividad educativa escolástica y moderna, y a eso obviamente se le llama falta de educación. En el pentecostalismo se asumió una especie de posición de defensa, ¿no? Al decir, bueno, está bien, si somos nosotros los que no tenemos educación, es porque la letra mata. Y eso fue como una especie de emblema pentecostal, ¿no? Para de ese modo también validar una forma distinta de saber qué es la experiencia mística, qué es la experiencia espiritual, corpórea, y que esa de repente esté sobre el ejercicio educativo teológico reflexivo clásico. Es así como en muchos pentecostalismos, pues se asume eso como una especie de consigna, la letra mata, ¿no? En la segunda mitad del siglo XX, más bien comienzan a surgir una especie de esfuerzos educativos pentecostales. La mayoría responden a la demanda de una educación que no sobrepase los límites de algunas grandes categorías que han permeado el pentecostalismo. Por ejemplo, aparecen escuelas, pero que deben ser pentecostales porque deben tener una espiritualidad efervescente y promoverse todo eso dentro de los espacios de educación, y a la vez también que debe respetar la doctrina del fundamentalismo evangélico, que fue una adopción que hizo el pentecostalismo, ¿no? Como una especie de sustrato doctrinal. Entonces, las escuelas pentecostales tienen que responder un poco a eso, ¿no? En ese ámbito nace nuestra institución, que se llama Semisud, inicialmente en Buenos Aires en los años 80, luego en los años 90 se traslada aquí al Ecuador, y lo que tratamos de hacer desde nuestra escuela pentecostal es sí responder un poquito a estos estándares, pero a la vez también ingresar un poco más en el diálogo interdenominacional, ingresar un poco más también en la participación en el ámbito de la educación teológica latinoamericana, y obviamente procurar el reconocimiento de los cánones de la educación superior. Y es así como llegamos nosotros al día de hoy en nuestro ejercicio educativo. Y es por eso que esta última parte quiero hablar sobre la experiencia universitaria. Nuestra experiencia universitaria realmente es última, ¿no? A partir de los años 2005 aproximadamente, que iniciamos con algunas alianzas con universidades nacionales. Aquí en el Ecuador hubo en el 2010 una reforma educativa que exigió una renovación curricular para adaptarnos a las exigencias de la Ley de la Educación Superior, así que tuvimos que hacer una adaptación de nuestra currícula para estar a tono con la educación superior. En el año 2012 hay otra reforma educativa mucho más fuerte que devino en el cierre de las universidades que amparaban nuestra titulación universitaria. Así que a partir de 2013 tuvimos que asociarnos más bien con un instituto superior, buscamos nuestra propia inscripción en el CENESID, que es la institución rectora de la educación superior, no lo logramos, así que desde el 2017 nosotros funcionamos en asociación con estas universidades que les comenté, la Universidad Teológica del Caribe de Puerto Rico y la Universidad Lee de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que resultó de todo este proceso, ¿no? Hay algunas cuestiones que resaltaron en el tema de educación teológica superior. Número uno, nos resultó así como que súper desafiante el hecho de que la educación superior es bastante secularizada, ¿no? Es interesante de que no se reconoce aún lo que es un saber religioso. Las currículas que la educación superior demanda son currículas que deben responder al desarrollo de competencias que han sido aprobadas por los regímenes de la educación superior, competencias por lo general cognitivas, prácticas también, morales que están ajustadas a la moralidad legalizada. Entonces hay una secularización propia de la educación donde el saber religioso todavía está como por definirse, ¿no? Lo segundo que vimos es que para tener una educación superior universitaria, pues hay que ingresar al mercado, porque una de las demandas es que debemos responder a la productividad, por ejemplo, ¿no? Que hay del sistema productivo dentro de la sociedad, y eso pues tenemos que ajustar lo teológico a esas demandas modernas de este discurso bastante desarrollista contemporáneo. Otra Quedan dos cuestión que minutitos. Ok, otra cuestión que se nos vino es la profesionalización de la actividad pastoral. O sea, si la teología pastoral debe tener un lugar en la educación superior, entonces el trabajo pastoral también debe ser profesionalizado. Pues toda una situación que también tuvimos que conversar y enfrentar. La inclusividad, las instituciones pueden tener sus mecanismos de selección propios por vocación, por especialización de conocimientos, etcétera, pero deben respetar
derechos que incluyen asuntos como creencias. Y digo esto porque, por ejemplo, nosotros tuvimos que recibir estudiantes que no necesariamente están inmersos dentro de una iglesia. Y también el tema de la producción del conocimiento, ¿no? O sea, aquí la ley implica de que si estás dentro de un ámbito de la educación superior, debes investigar y debes hacer constantes publicaciones, para lo cual obviamente se necesitan recursos. Termino nomás con estos desafíos que estoy proponiendo, ¿no? Todavía está como un desafío la profesionalización y las leyes de culto. Si la teología pastoral es una profesión, entonces debe ser regulada esta práctica. Y si es que alcanzamos nosotros a profesionalizar esto, ¿qué pasa con todos los pastores que pues nunca van a ser profesionales? Tendrían que cesar sus tareas. Es una cuestión que seguimos pensando. La mercantilización misma de la educación, ¿no? Es algo que debemos nosotros seguir trabajando. Cada vez hay menos gente que quiere estudiar teología porque no es una profesión lucrativa. Las iglesias tampoco se hacen responsables de la formación de sus liderazgos. Los recursos financieros son pocos. Y por último, creo que también existe una especie de difuminación de las fronteras de lo que significa teología cristiana, ¿no? Porque por un lado está lo que se llama teología, pero que ahora es muy parecido a lo que son las ciencias religiosas, tal es así de que a veces teología y ciencias religiosas parecieran ser lo mismo. Hay una diversificación en los posicionamientos teológicos, y actualmente pues hay agendas ideológicas que han determinado nuevas fronteras dentro de lo que se llama teología, la laicidad o la libertad religiosa, la derecha, la izquierda y otras cosas más. Creo que esos son uno de nuestros principales desafíos, y pues lo expongo para que podamos juntos conversar y analizar. Gracias.